mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante es tener el Espíritu de Cristo, pues como dice la palabra, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, estaríamos alejados de Cristo. ¿Quién de nosotros no va a querer tener ese Espíritu para ser de Cristo? La pregunta es, ¿en el bautismo de un bebé se recibe el Espíritu Santo? Ese es el tema que se va a estar estudiando, que se va a estar analizando, obviamente relacionado con el bautismo de un bebé, con ese recibir del Espíritu Santo y por supuesto con la fe. Para ello se tomará la siguiente hipótesis sobre este tema. Recordar que por ser una hipótesis puede ser cierta o falsa. De cualquier manera se van a estar analizando los puntos y son los siguientes. Se supondrá que el bautismo, el acto o rito de bautizar a un bebé no está condenado, es decir, que sí se puede realizar, porque varias iglesias por su denominación prohíben bautizar a los bebés porque se dice que no tienen uso de razón, que no tienen conciencia, que no pueden creer y que se debe esperar a bautizarse hasta que sean adultos o hasta que tengan uso de conciencia para que puedan creer. Bueno, para este estudio, en esta hipótesis, se supondrá que no está condenado y que sí se pueden bautizar. Vamos a ver qué sucede. El siguiente punto es que la hipótesis dice que sí se recibe el Espíritu Santo. Así que vamos a estar analizando si es que esto sucede de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y de ser así, cómo es que está sucediendo. Eso es lo que se va a estar analizando. Así es, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis y el estudio. Juan capítulo 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Se sabe que en Pentecostés fue cuando ocurrió ese derramamiento del Espíritu Santo, y en este pasaje se nos da una clara enseñanza de quiénes eran los que recibirían el Espíritu Santo. En el pasaje no dice no dice que todos iban a recibir el Espíritu Santo, sino que hay un grupo selecto, si se le pudiera llamar así, de personas. Y en el pasaje bíblico nos dice quiénes eran. Los que habían de recibir el Espíritu Santo eran los que creyesen en él. ¿Sí? Aunque se sabe que en varias iglesias se bautiza a los bebés, para este estudio, para este análisis, se va a ver la enseñanza de la Iglesia Católica. Para ello vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1213. Dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Y dice al final: el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Como se puede observar, eso es lo que se enseña acerca del bautismo, que es el pórtico, que es la entrada de la vida en el Espíritu,
Y se dice que ahí ocurre, en ese acto, que es el nuevo nacimiento. También se dice que seas regenerado como hijo de Dios. Ahora vamos nuevamente a la Biblia para ver qué nos habla al respecto. Juan capítulo 1 del 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí ya podemos ver algo interesante, donde nuevamente se vuelve a recalcar lo importante que es creer. Aquí nos dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de su pueblo, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, que no lo recibieron. No lo recibieron, por eso dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero más para adelante, en el versículo 12, nos dice que sí hubo algunos que sí lo recibieron. Y dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí dice, a los que creen en su nombre. Y en la enseñanza, en el numeral 1213, dice que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Hasta este momento, en este numeral no se habla acerca de la fe y de que cuando se bautiza al bebé no tiene fe y no puede creer. Y eso es algo muy importante, como lo está mencionando las Sagradas Escrituras, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El punto aquí es que el bebé no puede creer. Es de reflexionarse cómo se está recibiendo el Espíritu Santo, qué está sucediendo en estos momentos, porque se enseña aquí que por el bautismo, por ese acto, aunque no tenga fe el bebé, se ha regenerado como hijo de Dios. Sí es de analizar, porque las Sagradas Escrituras dicen que a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué momento está sucediendo eso? Ahora vamos al numeral 1214. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Y así es, la Biblia también nos habla de esto, de la nueva criatura. La Biblia no se equivoca, la nueva creación es necesaria la nueva creación, pero el detalle a analizar es cómo sucede esa nueva creación. Ya hemos visto que creer es necesario, que al creer se es adoptado como hijo de Dios y se recibe el Espíritu Santo. El punto es que lo que se enseña aquí, que esa nueva criatura, cómo eso sucede sin creer. Es decir, el bebé no puede creer y se está enseñando que ahí está la nueva creación. Todo esto tiene que ser analizado. Debe ser analizado porque el bebé no puede creer. Se repite, no se condena el bautismo. Se está bautizando
para el estudio se está aceptando que bautizar a bebés es válido, pero se está más centrado en la enseñanza, en lo que se está diciendo, porque se está afirmando que la nueva criatura ya nació ahí, en el bautismo, en ese acto, cuando las escrituras están enseñando lo necesario de creer para recibir el Espíritu Santo y para que suceda ese algo nuevo que todos esperamos, que es la nueva creación. Debe ser muy analizado todo esto. Bueno, ahora vamos nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Y los pasajes que se usan es Tito 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que se está argumentando que sucede. Nuevamente, en la enseñanza de esa doctrina no se está hasta el momento tomando en cuenta que el bebé no puede tener fe. Y otro pasaje es Juan capítulo 3:5, que viene también en la enseñanza. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la enseñanza es que se está naciendo del agua y del Espíritu en el bautismo. Pero el punto aquí, como ya se había mencionado, es que el bebé no puede creer. El bebé no puede creer, y ya se ha hablado acerca de que para recibir el Espíritu Santo es necesario creer. Ese es el punto aquí. Ahora vamos nuevamente a las Sagradas Escrituras para ver si nos dicen algo más. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de ser sellado. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También habla sobre el Espíritu Santo y habla de ser sellado con él, pero también nos muestra cómo les está diciendo en la carta que fueron sellados. Les dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Es decir, escuchaban la palabra de verdad, el evangelio, y habían creído en él. Siendo así, ocurría ese sello. Eran sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es de reflexionar por qué la palabra de Dios nos llama tanto a escuchar el evangelio y sobre todo a creer en él. ¿Por qué nos está hablando tanto de creer en el nombre de Jesús? ¿Por qué nos está hablando tanto de en sí creer para que ocurra ese algo, para que ocurra ese algo nuevo?
debe ser muy analizado todo esto, porque nuevamente se reitera eh, sin, sin interés de que esto suene aburrido, pero es que debe cumplirse la palabra de Dios para que sucedan todas las cosas que aquí viene, para que ocurra ese sello, para que se nazca del Espíritu. Se cree que tienen que cumplirse las Sagradas Escrituras. En el caso del bebé, está siendo bautizado, el acto está siendo realizado, el acto de bautismo, hay agua, se sigue el mandato de Jesús de bautizar, pero debe tomarse en cuenta que a quien se bautiza es una persona que no puede creer, que momentáneamente no puede creer. Y en base a eso debería ser la enseñanza, tomándose en cuenta sobre todo que la persona que se está bautizando en ese acto no puede creer. Y ya hemos visto cómo la palabra nos hace el llamado y sobre todo nos afirma lo importante que es creer y lo relacionado que está ese creer con el Espíritu Santo, con recibirlo, con ser sellado, con la nueva criatura. Si es de reflexionar que la palabra de Dios reitere tanto el creer relacionado con el Espíritu Santo, es de analizar y sobre todo con la enseñanza que se está dando en estos tiempos sobre el bautismo de los bebés. Y se repite, para esta hipótesis no se está condenando el acto de bautismo de bebés, más bien debe analizarse lo que se dice al bautizar a los bebés. Ahora veamos qué más dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1216. Este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado, habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. También dice, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Es decir, aquí se está enseñando que por el bautismo, por el acto del bautismo, en este caso analizando el bautismo a los bebés, se dice que se convierte en hijo de la luz. Pero como ya habíamos visto, ¿quiénes eran los que se convertían en hijos de Dios? ¿Quiénes pasaban a ser hijos de Dios o hijos de la luz? Ya habíamos analizado que eran los que creyeran en su nombre. Los que creyeran en su nombre podían pasar a ser hijos de Dios. Y aquí se está diciendo que aún sin creer, porque el bebé no puede creer, ya se convierte en hijo de la luz. Otra cosa para analizar es que
mm, se está hablando del bautismo como el todo. Es decir, se piensa que se tiene que hacer una separación entre el bautismo, porque aquí habla de que el bautismo es el don, es la gracia, es la unción, es la iluminación. Y sí, se tendría que analizar que, que de lo que está aquí hablando es el bautismo, porque se piensa que también aquí puede estar hablando del Espíritu Santo como don, como gracia, ¿sí? Y en otra parte, sí podría estar hablando acerca del bautismo, porque dice aquí el bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua, unción. Habría que analizarse que de lo que aquí se está hablando es el Espíritu Santo y que es el bautismo, pero aquí se está atribuyendo todo al bautismo y no se está hablando del Espíritu Santo, y hasta el momento no se ha hablado nada acerca de lo importante de creer, y esta enseñanza tiene que ser analizada porque el bebé, como se repite, no puede creer, y entonces, ¿qué está sucediendo? Otra cosa muy importante es que se dice que es un don porque es conferido a los que no aportan nada. Habría que analizarse esto, porque a lo que llevamos viendo sobre este tema, ha hablado de que sí debe haber un aporte. Si bien es por gracia, también nos habla de cómo se recibe la gracia, de que creer es necesario. Y aquí está hablando de que es conferido a los que no aportan nada. Sí, el Espíritu Santo es un don gratuito, pero las Sagradas Escrituras nos han mostrado, nos han iluminado acerca de lo importante que es creer. Y en la palabra habla acerca de esto. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí menciona el don, dice en el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Habría que analizar lo que se está enseñando, puesto que aquí dice que sí, por gracia sois salvados por medio de la fe. Es que aquí está mencionando muy, muy claramente la fe. En la enseñanza se dice porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Entonces, si es dado a los culpables, si el pecado es sepultado, eso es un don de Dios, gratuito el Espíritu Santo, pero dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Habría que ser analizado esto si se cree que el acto de bautizar es el que está haciendo todo, porque nuevamente el bebé no puede creer, y aquí está diciendo que esa gracia, eso que es gratuito, es por medio de la fe. Por medio de la fe habrá que analizar cómo está sucediendo esto, porque en ese bautismo, el bautismo del bebé, en ese acto no se está creyendo. Aquí dice, y en los demás pasajes hemos visto que habla acerca de creer, y el punto aquí es que el bebé
no porque no quiera, sino porque no puede. No puede creer y se está enseñando que aunque no crea, todo está sucediendo. Todo esto está pasando, pero debería analizarse que, que el bebé no puede creer. Debería analizarse qué está sucediendo. Quizás está sucediendo algo, pero qué de todo lo que se está enseñando está sucediendo y qué no. Ahora volvemos al catecismo de la Iglesia Católica. Ya después de esto se habla acerca de la importancia del agua, se habla acerca de la historia del bautismo en esta iglesia y de cómo ha variado a lo largo de los siglos. Se habla también acerca de que en los orígenes de la iglesia, de esta iglesia, se dice que el bautismo de adultos era la práctica más común. Así que a grandes rasgos ha habido algunos cambios, algunas transiciones de acuerdo al transcurrir de los siglos, y es importante analizar todas estas transiciones, sobre todo para asegurarse de que estas transiciones vayan de acuerdo a la palabra, no nada más que ocurrieron las transiciones y la palabra quedó a un lado, ¿no? Es decir, no hay problema en que haya transición, pero que vaya de acuerdo a la palabra. Y es que se piensa que lo más crítico aquí es esa transición de la que nos habla esta iglesia acerca del bautismo de adultos a pasar al bautismo de niños. Vamos al numeral 1250. Dice: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no se le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Y seguimos con el numeral 1251. Dice: los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Y el numeral que sigue, 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Aquí se habla acerca de el pecado original, de que los niños también necesitan el nuevo nacimiento del bautismo para ser liberados del pecado de las tinieblas. Se cree que esta enseñanza es parte de esa transición que ocurrió en esta iglesia, y nuevamente aquí menciona que se privaría, si no se bautiza al niño, de la gracia inestimable de ser hijo de Dios. Pero ya se había hablado acerca de la fe, de que es necesario creer para ser hijo de Dios. También habla acerca de los padrinos, de que la práctica de bautizar a los niños es una tradición, ¿sí? Y que se piensa que anteriormente, que en el principio de la iglesia, se piensa que era practicada cuando casas enteras
eran bautizadas. Se piensa que también los niños eran bautizados, pero como desde un principio se mencionó, el objetivo de este tema no es condenar el bautizo de niños, sino enfocarse en el Espíritu Santo, en si se está recibiendo el Espíritu Santo y cómo está sucediendo esto. Y hasta el momento no se ha podido comprobar, de acuerdo a la palabra, ese recibir del Espíritu Santo, cómo está siendo sellada la persona, cómo está ocurriendo ese recibimiento del Espíritu Santo cuando la persona, el bebé, no puede creer. Ese es el punto aquí. Y el punto no es que no pueda creer, sino que se está enseñando que aunque no se crea, ya está ocurriendo todo, y de que la pura gratuidad de la gracia de la salvación dice que se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Habría que analizar esto, porque ya también se vio que si bien es una gracia, requiere esa gracia de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, se tiene que analizar lo necesario de la fe, y que si se está bautizando, se está llevando el acto del bautismo. Y eso de recibir la gracia por medio de la fe no solo aplica para los bebés. Si un adulto no tiene fe, ¿cómo va a recibir la gracia? Debe analizarse el cumplimiento de la palabra. ¿Se está cumpliendo la palabra, sí o no? Y qué debe enseñarse y qué no debe enseñarse, de acuerdo a la palabra de Dios. Seguimos adelante con la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Habla aquí acerca de la fe y el bautismo. Numeral 1253. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. Y aquí se menciona que la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura. El detalle es que el bebé no puede tener ni una fe perfecta ni una fe imperfecta, simplemente no puede creer. También habla acerca del catecúmeno y de los padrinos, pero en este caso está enfocado todo acerca de los bebés, porque un catecúmeno sí puede creer. En este caso está analizándose solo acerca de los bebés. Algo muy importante también es el hecho de que se dice, o se puede decir, que por la fe de la Iglesia, o por la fe de los padrinos, o por la fe de los papás, ocurre ese nacimiento. Es decir, se puede estar enseñando eso, pero ese no es argumento. No es argumento, porque en la palabra de Dios se habla de una fe personal. Los que estaban recibiendo el Espíritu Santo, cuando lo estaban esperando en Pentecostés, era una fe personal. Los que creían recibían el Espíritu Santo, y los que no creían no lo podían recibir, porque es algo personal. En este caso es algo muy personal. Se está hablando de recibir el Espíritu Santo, se está hablando de salvación, y en el caso de que se piense que por la fe de otras personas vamos a ser salvos, pues podría estarse cayendo en un error, puesto que entonces quizás por la fe de una persona se podrían salvar 10,000 personas. ¿Dónde queda entonces el trabajo personal, la fe personal? ¿Dónde queda entonces
la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo si podemos ser salvados por la fe de otra u otras personas. Es decir, si por la fe de otra persona pudiéramos ser salvados, entonces ¿para qué nos preocupamos por tener fe? Creo que tiene que analizarse muy bien todos estos puntos. Sí es importante la comunidad, pero en este caso se cree que la fe debe ser personal. La fe debe ser personal porque en otro caso, ¿cómo el Señor podría salvar a la persona? Si una persona ya cuando crece la persona ya tiene conciencia, rechaza a Dios, no cree en Dios, aunque su papá, aunque sus padrinos, aunque la iglesia haya tenido fe por él, en las escrituras nos muestra que la persona va por un camino incorrecto. Aunque otras personas hayan creído, hayan tenido fe, pues la persona conscientemente está rechazando creer en Dios. Entonces, ¿cómo se enseña que por la fe de los papás o la fe de los padrinos o la fe de la iglesia se pasa a una nueva vida el bebé? Cuando conscientemente, quizás cuando llegue a los 10 años, a los 15 años, esa persona rechaza conscientemente a Dios. Habría que analizar todo esto muy a detalle. Siguiente numeral, 1254. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Siguiente numeral, 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Entonces, se menciona aquí que la fe debe crecer después del bautismo, pero ¿qué pasa con todo lo ya enseñado? ¿Qué pasa con que el bebé nunca tuvo fe? No porque no quisiera, sino porque no podía. Entonces, ¿qué fe debe crecer si el bebé nunca ha creído? Todo esto tiene que ser analizado a detalle, porque también aquí se menciona la enseñanza sin hacer una división entre niños o adultos. Es una enseñanza para ambas categorías, y se cree y se piensa que debe ser muy importante analizar esto, analizar el que un adulto sí puede creer, pero un niño no puede creer. Y el detalle es que en la generalización se está enseñando ambas cosas a los mismos, a ambos, y se está diciendo que el bebé, en este caso que se está analizando, sin fe, ya recibió lo mismo que el adulto. Cuando un adulto es diferente, porque el adulto sí puede tener fe y el adulto sí podría estar cumpliendo con las sagradas escrituras acerca de tener fe, de guardar y de desarrollar la gracia que ya se ha recibido. Pero como se menciona, esa gracia se recibe por medio de la fe. Habría que analizar todo esto que se está aquí enseñando, porque en realidad no se ha cumplido con, sobre todo, creer. Ese es el detalle aquí. Y es que la Biblia sigue hablando, sigue mostrando la importancia. Vamos a la Biblia nuevamente, Marcos capítulo 16, versículo 16.
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí se está hablando acerca de creer y bautizarse. Se está hablando de ambas cosas. No se está hablando acerca de solo creer o acerca de solo bautizarse. Entonces, en esta enseñanza se está diciendo que por ya bautizarse ya se es nacido de nuevo, ya se tiene esa nueva vida, ya se es nueva criatura, ya se recibió el Espíritu Santo. Pero aquí Marcos está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es claro que el bebé no ha creído. Es decir, no se ha cumplido tampoco lo que habla Marcos en el capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese es el punto que se cree es más crítico, o de los más críticos de esta enseñanza, que deben ser analizados, porque en todas las partes de la Biblia en las que se han visto habla acerca de creer. Y en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica se habla muy poco o casi nada acerca de la necesidad de creer para recibir el Espíritu Santo, para ser nueva criatura, para ser sellado con el Espíritu Santo. Y el punto es que se está enseñando que todo esto ya está sucediendo, que eso ya sucedió en una persona que no pudo creer. Se está enseñando que por el bautismo, por el acto de bautizar en agua, se nace del Espíritu Santo cuando no se tiene fe. Y no se está intentando, no se pretende decir que el bautismo no es necesario. El bautismo es necesario, pero ¿acaso recibir el Espíritu Santo no es necesario? Ahora, nuevamente tomamos la Biblia. Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí se puede ver cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Pedro les estaba predicando la palabra, y mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían ese discurso. Es decir, los que estaban oyendo el discurso, los gentiles, creyeron y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces hubo un impacto en los que estaban ahí, porque ellos pensaban que los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo. Pero vaya sorpresa de que aún los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, y los de la circuncisión quedaron atónitos, como dice la palabra. Dice: los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y algo para detallar aquí es que el Espíritu Santo cayó sobre ellos mientras Pedro estaba predicando, y los gentiles aún no habían sido bautizados con agua. Eso es algo muy importante, porque
porque toda la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica, o la mayoría, está centrada en el bautismo con agua, en ese acto. Y se dice que ese acto, se enseña que en ese acto se está recibiendo el Espíritu Santo. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo que aun cuando no habían sido bautizados en agua, los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y aquí voy a leer lo que dice. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, los estaba mandando a bautizar, pero ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Hay que analizar esto, porque en la enseñanza de la Iglesia Católica parece como que fuera al revés, pero aquí la palabra de Dios está diciendo que antes del bautismo en agua se recibió el Espíritu Santo, y era mientras Pedro estaba predicando. Entonces todo esto debe ser muy analizado. Y en Hechos capítulo 11 del 15 al 17 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí Pedro está contándoles lo sucedido a los demás, y dice en el versículo 16: entonces me acordé lo dicho por el Señor. Pedro estaba recordando, estaba reflexionando acerca de lo sucedido, de cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo sin haber sido bautizados con agua. Estaba reflexionando todo esto. Ahora vamos a ver lo que el Señor le había dicho. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo para que pudiese estorbar? Aquí vuelve a mencionar nuevamente la importancia del creer. Dice que les concedió también el mismo don que a nosotros, es decir, que a ellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Ahora otra vez nuevamente está hablando acerca de creer, y dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, él no podía hacer nada, puesto que también los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo sin haber sido bautizados con agua, pero escuchando la prédica de Pedro y creyendo. Muy bien, hasta este punto se da por terminado el análisis y el estudio. Fue un estudio breve, pero se espera que pueda brindar claridad, y también que se analice a detalle. Ahora pasaremos a la postura y reflexiones del sitio. Son las siguientes. Al bautizar al bebé, se estaría cumpliendo con el mandato de bautizar a toda persona. Es decir, se estaría haciendo el acto bautizando al bebé, pero esa no es garantía de que haya nacido del Espíritu ni que tenga una nueva vida por el Espíritu. Algo muy importante que se debe reflexionar es que es necesaria la claridad de esta doctrina por parte de la o las iglesias que la estén enseñando, porque si se enseñan que el Espíritu Santo ha sido recibido sin necesidad de la fe personal, entonces, ¿cómo el bebé que ha sido bautizado, cuando llegue a edad de conciencia, es decir, con el transcurrir de los años, se preocupará por tener fe y recibir el Espíritu Santo? Si la doctrina que se le enseñó fue que sin él tener fe ya recibió el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la vida nueva por el Espíritu, ser adoptado como hijo de Dios, se le está enseñando que ya ocurrió todo esto. ¿Cómo el bebé se va a preocupar por creer o por tener fe? Las Sagradas Escrituras
son claras al decir que la fe personal es necesaria para recibir el Espíritu Santo. Se estaría yendo al camino de la condenación si el bebé que fue bautizado, al crecer y morir teniendo ya uso de conciencia, nunca creyó en Jesús. Por lo tanto, jamás habría recibido el Espíritu Santo. De esta manera se da por terminado el análisis y el estudio de esta hipótesis y sobre este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.